Buenas noches. Dios les continúe bendiciendo a todos los hermanos y amigos que en esta hora se han dado cita para escuchar este espacio, Momentos con Dios, un espacio creado por la Iglesia Internacional. En su presencia hay plenitud de gozo. Sean todos cordialmente bienvenidos una vez más. Cada noche hay una palabra de parte de Dios para tu vida, para hablarte, para hacernos reflexionar y bendecirnos poderosamente. Este es un día maravilloso para alabar a Dios, ¿verdad? Para darle gracias una vez más por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Es una oportunidad para darle gracias, mil veces gracias por la vida, por la salud, pero especialmente por habernos salvado, por habernos escogido y por darnos el maravilloso privilegio de servirle a Él. Gloria a Dios. Le servimos al mejor jefe de todo el universo, a Jehová de los ejércitos. Precisamente hoy quiero hablarles de servir a Dios. Amén. Quiero que me acompañen y vamos a hablar de este privilegio que tenemos todos los que estamos llamados y los que hemos decidido tomar la decisión de aceptar al Señor en nuestro corazón. En la Biblia, todos y cada uno de los hombres y mujeres de fe que nosotros leemos, todos le sirvieron a Dios. Cada uno en su tiempo fueron llamados o movidos por Dios para realizar una función, para ejercer una labor, desarrollar un talento, un don que Dios les entregó y de esa manera ponerlo al servicio, sea de Dios, de la sociedad, de la iglesia o de la comunidad donde se encontraban en ese momento. Amén. Teniendo en cuenta que la palabra siervo describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y dispuesto totalmente a Él. Amén. Por eso nos constituimos siervos cuando nosotros decidimos aceptar y seguir a Cristo, porque al recibir al Señor en nuestro corazón, estamos aceptando el hecho de obedecerle a Él, amén, de hacer su voluntad, de vivir para Él y permanecer en Él, amén. El mismo Pablo y otros apóstoles en ciertos pasajes se llaman a sí mismos siervos de Dios o siervos de Jesucristo, que significa lo mismo. Y entendemos de que, así como dice Romanos 1:1, amén. Voy a leérselo, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Gloria a Dios. Bueno, aquí nosotros entendemos de que así como los apóstoles fueron llamados a ser siervos de Dios, asimismo nosotros, todos los hijos de Dios, como lo dije ahorita, que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, también somos constituidos siervos de Él. Todos hemos recibido ese llamamiento de parte de Dios. Y bueno, nosotros somos siervos, pero esa palabra que denota en muchas ocasiones en su definición esclavitud, quiero explicarles de que nosotros somos llamados siervos, pero somos siervos que voluntariamente estamos al servicio de Dios, no obligados. La palabra de Dios dice en Romanos 6:22,
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis para vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nosotros fuimos liberados de ser esclavos de qué? Del pecado, del mundo, de servir para esas cosas vanas. Y hemos sido constituidos siervos de Cristo. Y dice la palabra de que vamos a tener como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Y también mire lo que Pedro dice, el llamado que nos hace Pedro en su primera epístola, primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nosotros somos libres, tenemos un libre albedrío y si estamos aquí sirviéndole al Señor es porque hemos tomado la decisión en plena voluntad de libertad de servirle a Él. Pero esa libertad a la que hemos sido llamados no la podemos usar como pretexto ¿para qué? Para hacer lo malo, sino para vivir como siervos de Dios. Amén. En obediencia, en hacer la voluntad del Señor y en vivir para Él. Amén. Yo les voy a hablar de algo muy importante y es que ¿a qué debe estar dispuesto un siervo, una persona que se considera siervo de Dios? Debe estar dispuesto a varias cosas. Y primero debe estar dispuesto a hacer lo que Dios le pida, cuando Él se lo pida, donde Él lo pida, no importando lo que Él pida. Amén. Debemos tener en cuenta este principio en nuestra vida. Un verdadero siervo de Dios debe estar dispuesto a eso. En resumidas cuentas, mis hermanos, debemos estar dispuestos a obedecer totalmente y sin negarnos a lo que Dios desea hacer con nosotros. Y no siempre estamos dispuestos a eso, porque muchas veces estamos dispuestos más bien a servir a nuestros propios intereses, ¿verdad? Esa obediencia incondicional es la que nos va a habilitar para ser siervos efectivos en la obra de Dios. Esta obediencia comienza en nuestra vida cuando nosotros renunciamos a otros señores, como dice la palabra, y nos identificamos con Cristo. Como dice la palabra, que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o a las riquezas. O servimos a Dios o al mundo. O servimos a Dios o a nuestros propios intereses. O servimos a Dios completamente y al 100%, o a los dioses falsos que a veces nos involucramos ahí en la idolatría y que debemos desechar, porque a veces idolatría no es solamente adorar imágenes, estampitas o un crucifijo o algo así por el estilo, sino de pronto también tener otras cosas en el lugar que le corresponde a Dios. Amén. También entendemos que todo servicio que hacemos para Dios, mis hermanos, involucra el servicio a las demás personas, a mi prójimo, a los que están a mi alrededor. No puedo decir de que yo sirvo a Dios y no sirvo a los que están a mi alrededor. Jesús es reconocido como el siervo de Dios. Y Él vino a servir. La Biblia dice de que Él mismo dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Se vino a poner como ejemplo de lo que es un verdadero siervo de Dios. Se negó a sí mismo y entregó su voluntad para lo que Dios quería hacer a través de Él. Y lo consiguió. Ese debe ser nuestro mayor ejemplo a seguir en nuestra vida cuando procuramos ser siervos efectivos para Dios. Amén. Si buscamos en verdad
agradar al que nos llamó, como dice la palabra. Bueno, gloria a Dios. Quiero también hablarle de unos principios que debemos tener en cuenta al momento de, para todas aquellas personas que nos consideramos siervos de Dios. ¿Cuáles son esos principios? Tenemos que tenerlos en cuenta, hermano, porque si no los tenemos en cuenta para aplicarnos en nuestra vida, pues podemos ir perdiendo nuestro horizonte en el Señor. Amén. Y no se trata de eso, se trata de que nosotros estemos bien enfocados, de que nosotros seamos personas que tengamos nuestra vista, como dice la palabra, en el blanco. O sea, no desviemos nuestra vista de lo que queremos alcanzar en Dios, que no nos hallemos perdiendo el tiempo. Amén. Uno de los principios, voy a mencionarle apenas algunos porque son de pronto muchos, pero quiero mencionarle algunos para tenerlos en cuenta. Un principio es de que ser siervo de Dios no es una opción, es un llamamiento. Amén. Para el cristiano no se trata de si debe servir o no, desde que el ministerio es un llamamiento de Dios y que este es irrevocable. Amén. O sea que no se cancela. Cuando Dios te hizo un llamamiento para que tú le sirvas, hermano, eso nadie te lo va a anular. Nadie va a cancelar ese contrato que hizo Dios contigo. Dios te dijo, mira, en cierta ocasión, cuando él llamó a Pedro, cuando él llamó a Pedro y a Andrés, la Biblia dice de que él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. Dice la Biblia de que, ¿cómo es que se llama? De que ellos estaban haciendo una labor. Y Jesús le hizo un llamamiento explícito para que ellos fueran pescadores de hombres. Es decir, a lanzar la red del evangelio para traer almas al reino de Dios. Para que las personas que estaban en el error, en ceguera espiritual, pudieran abrir sus ojos a la verdad de Cristo. Amén. Y este llamado, hermano, nos lo hace el Señor directamente. No podemos desentender ese llamado. No podemos pensar de que es una opción de que no, si yo quiero, le sirvo, amor. No, es una obligación, hermanos. Nosotros estamos llamados a servirle a Dios. Quizás no estamos todos llamados a servirle en lo mismo, perfecto, pero sí todos estamos llamados a hacer algo en la obra de Dios, porque en la obra de Dios hay mucho por hacer. Por eso Jesús mismo en una ocasión oró al Padre para que enviara obreros a la mies, porque la verdad, el trabajo es mucho, pero pocos son los obreros que están dispuestos a trabajar, a dejarse moldear por Dios para aceptar ese llamado y poder hacer la obra que Dios le ha encomendado a cada uno. Entonces, no es que Dios no te haya hecho el llamado. Dios te lo hizo desde el momento que tú aceptaste a Dios en tu corazón. Ahí está el llamado enseguida. Está inserto. Amén. Mas, sin embargo, es tuya la decisión de tenerte y entender de que eso no es una opción tuya. Amén. Ya Dios te hizo el llamado y tienes un compromiso con Él de servirle. Y de poner en sus manos los dones que Él te ha dado para servirle. Amén. No pensar de que nosotros en el Evangelio podemos vivir, como dijo ahorita, para pues nuestros propios intereses y para otras cosas. Aleluya. Bueno, otro principio que también quiero mencionarles es que el Señor, cuando te llama, Él te capacita. Dios no es como esos jefes que a veces le ordenan a un empleado que hagan un determinado trabajo. Mira, por favor, hazme esto.
A veces, ¿verdad? Los jefes envían a hacer a los empleados ciertas funciones que pues se apartan de las que ya nosotros tenemos. Y muchas veces en realidad no estamos en la capacidad porque de pronto esa no es nuestra labor específica. Pues obviamente nosotros nos esforzamos por cumplir y hacerlo porque es como parte de lo que de pronto debemos como aportar a la empresa, aportar como colaboración. Pero Dios no es como esos jefes que de pronto te van a mandar a hacer algo para lo cual tú no estás capacitado o entrenado. Amén. Dios a cada uno le ha dado, a cada uno de nosotros nos ha dado dones, nos ha dado habilidades, nos ha dado talentos, nos ha dado, aleluya, cosas que estamos llamados a hacer dentro del cuerpo de Cristo. Amén. La Biblia dice de que es Dios a través del Espíritu Santo el que distribuye los dones. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Con qué propósito, hermano? Con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia es un organismo vivo y como organismo vivo necesita estar organizado. Un organismo que no está organizado, que no tiene dirección de qué es lo que deben de hacer cada uno de sus miembros, se puede morir, se puede enfermar. Todos tenemos un llamado para realizar dentro del cuerpo de Dios. Entonces el llamado es para que tú entiendas de que Dios nos necesita, de que sea lo que tú tengas que hacer, sea el don de predicar, sea el llamado de evangelizar, sea el llamado de misionero, sea el llamado de alabar a Dios, tengas en cuenta que todos somos miembros los unos de los otros, nos complementamos y ese servicio unido hacemos una gran obra para Dios. Amén. Y todos somos necesarios. En la obra de Dios, tanto el que hace la obra de predicar detrás del púlpito, de ministrar, es tan importante como el que limpia las sillas, como el que barre el templo, como el que recibe las personas en la puerta. Esos ministerios que son visiblemente ante los ojos del mundo, que se pueden percibir y mostrar las cosas grandes que Dios hace en nuestra vida, no son posibles sin aquellos ministerios que son de pronto invisibles a los ojos de los hombres, pero que también son igual de importantes, tanto en la obra de Dios como para el Señor. Ese es el mensaje que quiero dejarte en esta hora. Deseo que Dios te bendiga. Voy a orar por ti y vamos a cerrar con una palabra de oración para darle gracias a Dios. Padre eterno, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta maravillosa oportunidad donde nos has enseñado, Señor, lo valioso que es servirte, Señor, algo que debemos valorar, Señor, que debemos, Dios mío, fomentar a diario, Padre, porque tú deseas que seamos siervos diligentes, Padre, que busquemos hacer tu voluntad en obediencia y en amor, Señor, y que hagamos todo como para ti, Señor, no como para los hombres, Señor. Ayúdanos y enséñanos a vivir, Señor, en ese pensamiento, Señor, y en tu voluntad. Gracias te doy por este momento, Dios, que pude compartir con todos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les continúe bendiciendo y hasta una nueva oportunidad.